A la 1:30 pues vamos a hablar de la pandemia, pero desde un punto de vista que seguro que a muchos de ustedes les va a llamar la atención, porque vamos a hablar de cómo esta pandemia puede influir en el desarrollo local en las áreas rurales de La Rioja en estos tiempos de pandemia. De ello sabe mucho José Ángel Llorente Adán, que es doctor por la Universidad de La Rioja y profesor de Geografía de Enseñanza Secundaria y tutor del Centro Asociado de la UNED de La Rioja, a quien ya saludamos. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Roberto. Pues fíjate que teníamos muchas ganas de charlar contigo a cuenta de este tema, porque claro, hemos hablado de la pandemia desde muchos aspectos, pero hay uno que nos ha llamado muchísimo la atención y es como de repente mucha gente, sobre todo en los tiempos de confinamiento, ¿verdad?, se ha dado cuenta de que volviendo a los pueblos pues podía tener esa libertad de la que hemos carecido muchos que hemos vivido en las ciudades. ¿Cómo es ese desarrollo local? ¿En qué está cambiando la pandemia al desarrollo rural, por ejemplo, en La Rioja? Bueno, pues como dices, así es. Parece que hay una nueva vuelta a rurales, ¿no? Una vuelta a una mayor revalorización de todo lo que es esos grandes espacios, todo lo que es nuestra naturaleza y de lo que el mundo rural nos puede proporcionar. Todavía es pronto, para las circunstancias, no ha pasado un año en el que estamos con esta pandemia, pero ya se puede sacar alguna conclusión. Todos estamos viendo cómo las segundas residencias han sido ocupadas durante más tiempo este año. Hay personas que descendían de determinados pueblitos de la Sierra de La Rioja, del sistema ibérico riojano, que viviendo en Logroño han preferido pasar estos meses de pandemia precisamente en sus lugares de origen. Entonces, esto se está viendo, claro, esto reclama necesidad, reclama nuevas demandas. Aquí es donde nuestros representantes políticos tienen que hacer un poco de atención, ¿vale? Va a ser un poquito el llamamiento que yo haga a lo largo de esta entrevista. Pues claro, hombre, porque anda que no venimos hablando durante muchísimo tiempo de la despoblación, ¿verdad?, y de las necesidades rurales, y ahora resulta que, fíjate, una pandemia que parece un cisne negro como el del filósofo Nassim Nicolás Taleb, ¿verdad?, un cisne negro que nos lleva otra vez de la ciudad al campo. Así es, a ver, nadie queremos una pandemia así, evidentemente nos está tocando a todos de cerca, pero como se suele decir muchas veces, no hay mal que por bien no venga. Y la priorización que se está dando del espacio rural en cuanto a que están densamente menos poblados, pues claro, es un valor a tener en cuenta. O sobre todo, no es lo mismo tener un confinamiento como el que tuvimos en la primavera pasada y pasar ese confinamiento en un piso de 80 metros cuadrados en Logroño sin un balcón, claro, que poderlo pasar en un pueblo donde muchas veces tienes terrazas, tienes corrales, tienes jardines. Entonces las condiciones de habitabilidad, las casas habitualmente, los hogares de los domicilios de los pueblos, es mucho más fácil para un confinamiento, ¿no? Permite mayor movilidad. Decías, profesor, me voy a pasar, Roberto, toda la entrevista esas reivindicaciones. ¿Cuál es ese desarrollo local que crees necesario? Vale, mira, te cuento un poquito. El sistema riojano, la mayor parte de los pueblos que tiene son pequeños, menos de 500 habitantes, pero es que tenemos en torno a 60 pueblos de La Rioja, de los 174 municipios riojanos que tenemos, que tienen menos de 100 habitantes. Más corren riesgo de quedar despoblados cuando la gente mayor que vive en ellos, en su mayoría, desaparezcan en 10, 20 años. Bueno, si no hay reemplazo generacional, evidentemente esto va a ser así. ¿Cuáles son las reivindicaciones? El mundo rural ha pasado desapercibido desde las últimas décadas del siglo XX, de todo lo que tiene que ver con decisiones políticas grandes. Entonces, hacemos un llamamiento para que, ya que durante buena parte de estas décadas ha pasado desapercibido para muchas iniciativas, muchos proyectos y apenas se ha invertido, ¿vale?, la ocasión, dadas las circunstancias que la gente vuelve a revalorizar este espacio natural, este espacio rural, con unas mayores demandas, en el sentido de que proporciona una mayor libertad. Pues ¿cuáles son las reivindicaciones que había que trasladar a nuestros representantes? Las siguientes, sobre todo, mejoras en las telecomunicaciones, inversión en las telecomunicaciones. Los pueblos de la Sierra Riojana no tienen la misma infraestructura, la misma calidad de conexión de internet como tenemos en las zonas del Valle del Ebro, ¿vale? Entonces las telecomunicaciones, todos sabemos hoy, se han postulado como las autopistas de la comunicación. Nuestros pueblos evidentemente no pueden tener autopistas físicas, ni las queremos, porque serían dañar buena parte de ese paisaje natural que realmente muchas veces incluso categorizado o catalogado como el Parque Natural Sierra de Cebollera o la Reserva de la Biosfera, ¿vale?, o la reciente propuesta del Parque Natural de las Siete Villas por La Rioja Alta. Entonces, las telecomunicaciones, dadas las circunstancias, nos ha hecho ver cómo buena parte
buena parte de los trabajos de toda España y de buena parte del mundo podemos optar por el teletrabajo. Es ahí donde necesitamos tener unas buenas comunicaciones para que muchas personas vean con mejores perspectivas el mundo rural, para que no esté tan en descompetencia con lo que puede ofrecer la ciudad de Logroño o cualquier otro medio del Valle del Ebro riojano. Pero fíjate, profesor, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, porque tú sabes que hay una corriente que dice que, bueno, que es que esto de la despoblación es un movimiento natural, un movimiento histórico contra el que no podemos luchar. Y te pongo un ejemplo, vámonos hasta la Edad Media, ¿verdad? Cuando desaparece y se cae el sistema feudal, ¿qué ocurre con el Renacimiento, el mercantilismo? Pues que lo que nos sobra en los campos lo llevamos a las ciudades a venderlo y ahí nace el mercantilismo y se va abandonando poco a poco la vida rural del mundo feudal. ¿Por qué ahora tenemos que revertir? ¿Por qué tenemos que implicarnos en revertir este proceso al revés? Y la historia que nos lleva es a irnos aglutinando en tornos urbanos más potentes. Vale, de acuerdo, Roberto. Mira, me gusta tu apreciación. No se trata de revertir, se trata de buscar un cierto equilibrio. Como muy bien dices, nuestro sistema de poblamiento corresponden a modelos antiguos. La mayor parte de los pueblos de La Rioja y de cualquier otros pueblos de la geografía española, han sido fundados muchas veces en la propia Edad Media, Edad Moderna, es decir, cuando el campo tenía más peso, porque el sector económico principal era el agropecuario, la ganadería, la agricultura, en otros sitios la propia pesca, ¿vale? Los modelos económicos cambian y evidentemente, como muy bien has dicho, en 1950, en la década de los 50-60 de la centuria pasada, la gente emigra o se traslada a las ciudades, correcto, pero y así está la mayor parte de la población del mundo, donde el 80% de la población ya global corresponde a personas urbanas, es decir, que viven en medios rurales, en ciudades, urbes, ¿vale? Buscamos un equilibrio, buscamos que nuestros pueblos no desaparezcan, ¿vale? Sobre todo, evidentemente, el modelo de poblamiento actual, como bien comentas, no va a permitir que los pueblos crezcan, ni mucho menos en la mayor parte de las ocasiones. Lo que tratamos es de equilibrar o de que ese reemplazo generacional, digamos, exista. En cuanto a que ya sabemos que la configuración, el nuevo uso de la mayor parte de los municipios es un uso residencial temporal. En verano, en fines de semana, pero bueno, y esto es así y hay que aceptarlo. Es el valor económico que le estamos dando, una perspectiva, un nuevo uso que se está dando de los pueblos. Pero claro, habrá que hacer todo lo posible por no perder ese patrimonio que tiene, por no perder las costumbres, las tradiciones que se viven tanto en los pueblos. Es por ello por lo que, bueno, pues aquellos defensores que estamos del mundo rural tratamos de promover. Evidentemente van a seguir teniendo el peso principal y las ciudades van a seguir asentando a la mayor parte de la población. Pero por cierto, aquí tendríamos que hablar también de lo que es la evolución demográfica de nuestro país. Es que no solo es eso, claro, porque además nuestra pirámide, tú bien sabes, profesor, que se está invirtiendo. Nuestra población cada vez es más vieja, tema del que, por cierto, profesor, tú diste una Universidad de La Rioja. Correcto, así es. Más que la Universidad de La Rioja está organizada por la UR, como bien dices, Roberto, y por el gobierno de La Rioja. Y en este sentido hay que agradecer la ocasión, porque a través de la primera semana de la ciencia de La Rioja se permitió transmitir el conocimiento científico, el saber que muchas veces queda cerrado a la propia universidad, pasarlo y transferirlo al resto de la población en general, que es donde precisamente tuvo cabida, dentro de todas las conferencias que hubo relacionadas con la pandemia, esta del despoblamiento, cómo los geógrafos utilizan o estudian aquellas características geográficas y cómo se puede la ciencia de la salud con respecto a la geografía. Hemos visto en los últimos meses en los medios de comunicación cantidad de cartografía, cantidad de mapas que nos hablan de cómo evoluciona la pandemia, cómo se establecen perímetros a nivel regional, incluso municipal o incluso a nivel nacional y global. Entonces, es aquí lo que veníamos a comentar respecto al mundo rural, por volver. Cuando muchas veces hacemos o hablamos del mundo rural, no hay que verlo en términos económicos. Claro, la gestión pública. Claro, que si lo vemos en términos económicos, pues dejaríamos que los pueblos se muriesen. Pero como tantas otras cosas, la gestión pública es lo que tiene. Cuando nuestros sanitarios están salvando vidas de jóvenes, de mayores, no se mide la rentabilidad económica para nada. Pero aquí quiero llegar a un punto. Muchas veces
Invertir en el medio rural implica lo siguiente: las consecuencias indirectas que tiene la población. Mantener agricultores, mantener ganaderos en nuestro camero nuevo, en el camero viejo, implica a su vez hacer una serie de gestión medioambiental. Estamos de manera indirecta salvaguardando buena parte de nuestras masas forestales, evitando que el bosque avance, porque en La Rioja ahora tenemos más bosque que hace 50 años. Muchos habitualmente te dicen que no. La respuesta es que sí, tenemos muchísimo más bosque. ¿Esto qué implica? Luego implica un mayor riesgo de incendio, o que cuando La Rioja en verano, un verano seco, tengamos incendios, sean mucho más grandes y más agresivos. Entonces, si tenemos y apoyamos al ganadero, bien sea de la comarca de Cervera, de la comarca de Torrecilla, de la zona de Taray, estamos a la vez gestionando el paisaje natural, ¿vale? Y en ese caso la vertebración del territorio es lo que es muy importante. A su vez, tener población en nuestros pueblos implica conservar el patrimonio histórico. Se preocupan por él, lo tratan de conservar y si no van a reivindicar que se invierta para poderlo restaurar, recuperar, etcétera. Pues José Ángel Llorente Adán, que es doctor por la Universidad de La Rioja, profesor de Geografía en enseñanza secundaria, nos ha encantado charlar contigo sobre ese desarrollo local en áreas rurales de La Rioja y más aún en tiempos de pandemia. Muy interesante todo lo que has aportado y el futuro de nuestro campo. Así es, pues muchas gracias, Roberto. Espero que sirva para dar un toque de atención a nuestros responsables a nuestros responsables políticos y sobre todo concienciar a la ciudadanía en general. Pues ojalá.